con la bendita iglesia del Señor, con la señora elegida, con la prometida del Cordero, aquella que tanto le costó a Jesús conseguirla. Quiero exponer una palabra sencilla pero importante. No es de las que impactan, pero es de las que importan. No es de las que interesan, pero sí es de las que interesan. Amén. No entretiene, pero conviene. ¿Cuántos desean oír la palabra de Dios? Y dicen amén. Amén. Vamos, sin más demora, a entrar en la palabra del Señor. ¿Os parece bien? Nos ponemos en pie. Quiero leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 23. Dice así la bendita palabra del Señor. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y note, y fue llamado Abraham amigo de Dios. Gracias, hermanos, tomad asiento. Hace unos pocos años, hermanos míos, una asociación ateísta, una asociación atea, escribieron una frase que realmente fue inspirada por el mismo diablo. La frase era la siguiente, escuchen: disfruta de tu vida porque Dios no existe. Esta era la frase. No solamente la escribieron, sino que la pusieron, hermanos míos, en los autobuses de Cataluña. Y después, precisamente, la Comunidad de Valencia también se unió a este cometido, Madrid y otras comunidades, para que cuando los autobuses circulasen por las carreteras, todos pudieran leer el veneno de esta frase: disfruta de tu vida porque Dios no existe. Tiene profundidad la frase. Está diciendo: no tengas remordimientos, no temas a nada, porque no existe Dios, por lo tanto nadie te va a pedir cuentas de todo lo que haces. Que el Señor reprenda a los demonios. Cuando yo escuché esta frase, además fue anunciada por los informativos. Cuando escuché esta frase, yo me senté a considerar y puse como base una frase realmente inquietante. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de vosotras, hermanas del todo? ¿Qué sería de ustedes? ¿Qué sería de todos ustedes si Dios no existiera? Y pude entender una realidad, y es que si Dios no existiera, eso sería la mayor ruina espiritual y emocional y psicológica de la humanidad. Y yo hoy quiero que te sientes conmigo y abras tu entendimiento y vamos a reflexionar, teniendo como base estas dos preguntas. ¿Qué sería de nosotros si Dios no existiera, ni existiera la resurrección y la eternidad? ¿Pensamos? ¿Nos parece bien? Yo sé que pensar puede, pero reflexionamos sobre esto. Vamos a quitar a Dios por un momento de nuestra conciencia y vamos a quitar la realidad de la eternidad por un momento y vamos a dejar el mundo tal como está. ¿Qué sería de nosotros los mortales si Dios no existiera? Hermanos míos, si Dios no existiera, primero, ¿cómo entenderíamos la existencia del universo, de la materia y de toda forma de vida? No habría una explicación. Si Dios no existiera, ¿quién pararía al diablo? Que el Señor lo reprenda. ¿Quién detendría a los demonios? Si Dios no existiera, los demonios estarían a sus anchas y con toda libertad para hacer daño y para destruir. Si Dios no existiera, si Dios muriera,
Entonces, ¿quién ampararía al huérfano y a la solitaria viuda? Si no existiera Dios, ¿dónde estaría la esperanza de aquel que yace en el lecho de la muerte, viendo cómo el calendario de su existencia se deshoja irremediablemente? Si Dios no existiera, ¿dónde estaría la esperanza de aquel que muere? ¿Están conmigo? Si no existiera Dios, ¿quién humillaría al que anda con soberbia? ¿Quién haría justicia en la eternidad? ¿Quién levantaría la cabeza de aquel que injustamente está siendo humillado? Si Dios no existiera, ¿quién juzgaría a los malvados? Si no existiera Dios, ¿quién ataría a los demonios? ¿Quién haría justicia sobre los impíos? Escuchen, si Dios no existiera, ¿a quién iríamos cuando nadie es capaz de entendernos ni de curar nuestras heridas? Si no existiera Dios, ¿a qué puerta llamaríamos cuando viéramos en una ola emocional que todas las puertas y soluciones se han cerrado? Dios mío, si no existiera Dios, Lázaro, Dios mío, si no existiera Dios, escuchen esto, si no existiera Dios, no tendríamos esperanza de ver a nuestros seres queridos han partido. Porque si Dios no existiera, no existiría eternidad ni resurrección de los muertos, ni existiría cielo, ni existiría paraíso, ni existiría una eternidad. Si no existiera Dios, entonces esos seres queridos que han partido y que tantos le echas de menos, si no existiera Dios, ellos han dejado de existir y ya no los vería jamás. Hermanos míos, en estos 3-4 últimos años, 3 hermanos se me han ido 1 año tras año. 3 años, 3 hermanos de 59 años, el otro siguiente de 59 y el otro de 68 años. Hace unos pocos años partió una nieta mía, un bebé que me partió el alma. Y partieron también mis padres. Luego, si Dios no existiera, yo no veré a mis hermanos, yo no veré a mi nieta, yo no veré a mis padres. Si Dios no existiera, si Dios no existiera, me gustaría no haber nacido nunca. Porque no es rentable nacer para ver solamente dolor. No es rentable nacer para ver sufrimiento, para ver cómo envejecemos, para ver cómo nos desgastamos. No es rentable ver cómo las personas que más amamos, que lo has dado todo por ellas, y que los quieres tanto que no quieres que se te vayan. Si Dios no existiera, ¿para qué sentar hijos y traerlos al mundo? ¿Para qué? Dios mío, si Dios no existiera, sería la más cruel desgracia que el hombre puede sentir. Imagínate, Dios no existe. No existe Dios, no existe solución, no existe esperanza, no existe Dios. ¿Está dando cuenta? Me decís, ateos, que disfrute de mi vida porque Dios no existe. Pero ¿cómo puedo disfrutar de mi vida si me arrancáis a Dios? No puedo disfrutar de mi vida si me quitáis a Dios, porque Dios es toda mi vida. Si no existiera Dios, nos quedaríamos sin esperanza. La vida no tendría sentido. No tendría propósito nuestra existencia. Incluso veríamos que nuestra existencia ha sido un accidente fortuita. Por lo tanto, no hay propósito en tu existencia. ¿Me entiendes? Porque si Dios no existe, ¿cuál es tu origen? Y si Dios no existe, ¿cuál es tu destino? Yo digo hoy, como dijera Séneca, el gran filósofo, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Tiene profundidad esta frase. Si Dios no existiera, habría que inventarlo. Porque aunque sea una mentira, al menos nos daría una esperanza aunque fuera falsa.
Y es que es rentable, aunque sea una mentira, creer que existe Dios y que hay una resurrección. Porque aunque sea mentira, por lo menos en este tiempo aliviaría, bendito sea el Señor, nuestro dolor y nuestra miseria. Pero atención, a Dios no hay que inventarlo, a Dios no hay que imaginarlo. Que siga brillando el sol, que no se apaguen las estrellas, que continúe girando la tierra, que con fuerza cante el ruiseñor, que florezcan los almendros, que los jardines den su aroma, que se escriba poesía y prosa, que amanezcan hoy los cielos, que no enloquezcan los sabios, que siga temblando Satanás. Lo vuelvo a repetir, que siga temblando Satanás, pero que nadie deje de cantar, que siga la risa en tus labios, que se humille el altanero, que alce su frente humillado, que se calme el desesperado, que llore su pecado el soberbio, que no tema ni el huérfano ni la viuda, que no se sienta solo el olvidado, que seque su llanto el apenado, que el luto se consuele ante las tumbas. Lo vuelvo a repetir, que el luto se consuele ante la tumba, que se alegre el espíritu triste, que se anime quien rota tiene el alma, que tome aliento quien muere en su cama, porque tengo una buena noticia que daros, están aquí. Dios sí existe. Sí existe. Dios sí existe. Aplaudan para Dios. No hay que imaginar un Dios, no hay que inventar a Dios. Dios es real. Dios es real. Y escuchen esta frase que te salió del alma después de esta reflexión. Me alegro que Dios exista. ¿Cuántos se alegran de que Dios exista? ¿Cuántos se alegran de que Dios exista? Repite conmigo, pero con fuerza. Yo me alegro que Dios exista. ¡Wow! Dios. Si es que su nombre lo llena. Dios. ¿No sientes algo de retumbar en tu intelecto, en tu conciencia, en tu corazón? Dios. Elohim, Adonai, Yahvé. Wow. No sé, yo cuando escucho el nombre de Dios siento cosas maravillosas dentro. A ver, digan conmigo, digan fuerte. Dios. He oído solución. Digan fuertemente. Dios. He oído sanidad. Digan fuertemente. Dios. He oído sanidad. Digan Dios. Habéis dicho milagro. Digan Jesucristo. Habéis dicho salvación. Digan Jesús. Habéis dicho resurrección de los muertos. Aleluya. Digan Jesús. Habéis dicho fin a la deuda. Digan Espíritu Santo. Habéis dicho fuerza. Digan Espíritu Santo. He oído consolación. Digan Espíritu de Dios. He oído sanidad interior. Gózate. Dios existe. Dios es real. Decís ateos que disfruten de la vida, que Dios no existe, pero ¿cómo puedo disfrutar de la vida? Si me quitas a Dios. Yo te digo a ti, lo digo con convicción, sin lugar a dudas, disfruta de tu vida. Dios sí existe. Gloria a Dios. Dios
Dios es algo más que algo psicológico. Dios no es una manipulación psicológica o emocional. No, Dios es real. Pero no es una realidad externa, es una realidad que se vive en el interior. Yo tengo a Dios aquí. No tengo ni una pizca de duda de la existencia de Dios. Dios es invisible pero evidente. Qué bueno, qué bueno. Dios es la realidad más real. Dios mío de mi vida. Dios es la vida misma. Es decir, no hay nada que sea más real en existencia que el Dios que lo es. Porque Él es el yo soy eterno. ¿Quién eres? Dice Moisés, yo soy el que soy. Es decir, el que tiene autoexistencia, el que tiene vida en sí mismo, la seidad, el que no necesita nada ni de nadie para existir. Luego tú tuviste un principio de existencia. Los animales tuvieron un principio de existencia, los ángeles también, pero hubo una eternidad antes de ser engendrado en el vientre de la madre que no existíamos. No existíamos. Existen tres formas de vida: vida, vivo, vida sigue y vida zoe. La explico. Vida, vivo, de ahí viene la palabra biología, lo orgánico, la vida orgánica, lo físico. Esa vida tuvo un principio cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres. Está la vida psique, que es la vida psicológica, la espiritual. La espiritual también tuvo un principio. En el caso de la humanidad, por decreto de Dios, que estableció las leyes de la reproducción humana, gloria al Señor, en el momento del engendramiento y la concepción, el espíritu y el alma entran, y por eso se engendra la vida biológica. Y la vida también espiritual. Tú tienes un alma y un espíritu. Pero tuvo un principio. Pero existe otra vida, la vida zoe. La vida zoe es una vida increada, una vida sin principio, una vida eterna. Atención a esto. La nada no puede crear nada. Y la ciencia ha demostrado que toda existencia y vida, sea humana o sea animal o sea vegetal, tiene un principio y viene de una vida anterior. Es decir, y tiene que ser de acuerdo a la genética, a la misma genética. Una planta solamente puede venir de otra planta con la misma genética. Una rosa solamente puede venir de otra rosa. Un gato solamente puede venir de otro gato. Y ese gato de otro gato. Y un hombre y una mujer solamente puede venir de un hombre y una mujer. Punto. Eso es ciencia. No te estoy diciendo que creas. Te estoy diciendo que es ciencia y es una realidad. Pero atención, si un hombre viene de otro hombre, ese hombre tuvo que venir de otro hombre, y este otro de otro hombre, y este otro de otro hombre. Luego, cuando llegamos, entonces la lógica, la filosofía y la razón y la ciencia dicen: no hay más remedio. Si la nada no queda nada, tiene que haber existido algo que fuera eterno. Amén. Tiene que haber existido una vida que está por encima de la biológica y la psíquica. Tiene que haber algo que existiera sin haber nacido. Alguien que fuera eterno. Y ahí está la vida zoe. Dios es la vida. Es decir, Dios es eterno. Dios tiene un problema. No puede celebrar su cumpleaños porque nunca nació. Él es eterno. Él no tiene principio. Él vive en una eternidad y tiene un tiempo eterno. Por lo tanto, gloria al Señor, tu vida es el resultado de su vida. Dios es real y tengo que decir que Dios es la vida y la vida eterna. ¿Quién tiene a ese Dios aquí dentro? ¿Quién lo tiene? El que tiene al Hijo tiene la vida.
siguiendo, ¿no? La vida eterna no es algo que Dios te ha dado, Lázaro. No es algo que Dios se sacó del bolsillo y te lo dio. Ahora tienes vida eterna, no. La vida eterna es Cristo en ti. ¿Lo entiendes? Dice, y Cristo también dice que te conozcan a ti, Padre, que eres la vida eterna. Y Juan dice, a la iglesia dice, os escribo a vosotros, hijitos, el que tiene al Hijo tiene la vida, porque Él es la vida. Es decir, que la vida eterna que Dios da al hombre no es algo que Dios haga en su bolsillo, es Él mismo en ti. Esto cambia conceptos importantes. Si Dios es la vida, el que rechaza a Cristo rechaza la vida. El que da la espalda a Cristo da espalda a la vida. El que desprecia a Cristo está despreciando la vida. El que aborrece a Cristo está aborreciendo la vida. Pero el que sigue a Cristo sigue la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que ama a Cristo ama la vida. El que abraza a Cristo abraza la vida. Por lo tanto tengo que decirte, Dios es real y Cristo es real. Recibe a Jesús en el corazón. Conviértete de verdad. Arrepiéntete de tus pecados si fuera necesario. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque Cristo no es, Dios no es una filosofía, Dios es una realidad y lo tienes que vivir dentro. Amén. Muy bien. ¿Están aquí conmigo, no? Dios es real. No te llamas Baruch. Dios es real. Muy real. No te llamas Hijo. Dios es real. Solamente los que tienen a Cristo están en la realidad y la verdad. Amén. El que no tiene a Cristo y va al culto tiene una religión. Amén. El que solamente ha ido al culto y solamente en el río Jordán a bautizarse solamente tiene una religión. El que ha ido a la cruz a humillarse y a pedir perdón y a creer en Cristo, Dios mío, tiene la verdad. No es cuestión de ir al culto, que es importante venir al culto. No estoy criticando eso. Estoy en contra de la religiosidad. Estoy en contra de esa palabra que dice yo me he criado en el Evangelio. Nadie se cría en el Evangelio. Los niños se crían en el culto, pero luego necesitan un encuentro con Dios. No confías en tu religión. Confía en la cruz de Cristo o en el Cristo de la cruz. ¿Dios es real? ¿Estás convencido? ¿Estás convencido? ¿Dios es real? Bien. Creyó Abraham a Dios y fue llamado amigo de Dios. Os explico en unos segundos. Vosotros habéis oído hablar de Albert Einstein, el gran científico. ¿Sí, no? Albert Einstein, un gran científico, dice que el mejor científico de todos los tiempos es el Isaac Newton. Él, si no me equivoco, era judío, ¿no? Albert Einstein era judío. Dice él, Dios es real, Dios existe. Pero mira de qué forma creía. Esto se llama deísmo. El deísmo es, decía él, y dice los deístas, dice, Dios existe y es la causa del universo. Todo lo que existe lo ha creado Dios. Pero este Dios vive ajeno a la raza humana y no se involucra en la vida humana. Es decir, Dios existe porque si no, no se puede explicar la creación. No se puede explicar la maravilla del universo y de la existencia humana. Dice, pero Dios no se involucra en la vida de las personas. Dios mío, esto a mí no me gusta. Porque, ¿de qué sirve que el hambriento
sepa que existe el pan, si no lo come, si no es accesible? ¿De qué sirve al sediento que sepa y tenga conocimiento de que existen las fuentes si no puede acceder a ellas para beber? ¿De qué existe que sepa alguien que existe Dios? ¿De qué vale saber que existe Dios si no tienes relación con Él? ¿De qué sirve? El conocimiento del pan no quita el hambre. El conocimiento de la fuente no quita la sed. El conocimiento de Dios nos salva. El conocimiento de Dios nos salva. Necesita el hombre una relación. Pero ahora, escuchen esto. Él dice, Dios creó el universo, pero no se relaciona, no se involucra en los problemas del hombre. Pero leo Juan, capítulo 1, y empieza dándole la razón a Albert Einstein, diciendo, en el principio era el verbo que Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Él está la vida, ¿lo veis? En Él está la vida. Él es antes que todo, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. El mundo por Él fue hecho. Y al mundo vino porque era lo suyo. Es decir, le está dando la razón al Einstein, pero en el versículo 14 se la quita. En el versículo 14 se la quita y dice, y aquel Dios eterno, aquel Dios soberano, aquel Dios que es la vida, aquel Dios que hizo las constelaciones y toda existencia del universo, dice, y aquel que es eterno se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, hijo del Padre. Es decir, sí, Dios es el creador del universo, pero a Dios le importa la humanidad y le importa de tal manera que siendo Dios y no necesitando nada, no estimó ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó de su nombre y se hizo hombre, estando en la condición de hombre, subió hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios mío, a Dios le importas, a Dios le importas, a Dios le importa. Le importa tu problema, le importa tu necesidad, le importa tu tristeza, le importa tu depresión, le importa tu pecado, le importa mi pecado, porque Dios te ama. Aleluya. Le importas. No sé si estáis siguiéndome. Dios es real, Dios es la vida, Dios es omnipotente y te ama. Me ha dicho Dios que te diga que te ama. Entonces le digo a tu pueblo, Dios me ha dicho, diles de mi parte que yo les amo. Me ha dicho Dios que te diga que me importes mucho. Y no te hagas el disimulado o la disimulada, no mires a tu derecha o a tu izquierda, adelante o detrás, no, date por aludido, te lo estoy diciendo a ti. A Dios le importas. Le importas porque te ama. Te ama Dios. Permíteme un poco de locura. Quiero explicar cuántos ama Dios. Digo que me permitáis unos momentos de locura porque solamente un loco se atrevería a explicar cómo ama Dios. Porque el amor de Dios excede todo tu conocimiento, Dios mío. Si aún el apóstol Pablo, siendo el gran Pablo, apóstol, hombre inspirado, con revelación y un intelectual entre el pueblo más que nadie, estudiado a los pies de Gamaliel, pero cuando los efesios le quieren hablar de cuánto les ama Dios, se queda sin vocablos, sin palabras. ¿Y sabe lo que escribe? Dice, Efesios, oro a Dios, para que sea Dios quien ilumine vuestro entendimiento, para que lleguéis a conocer la profundidad, la altura, la anchura y la longitud del amor de Dios, que excede a todo conocimiento.
como lo es el Espíritu Santo. Amén. Excede a todo conocimiento. Muchas veces hemos dicho, excede a todo conocimiento humano. No, el término humano no aparece. Dice, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Significa que ni los demonios, ni los ángeles, que llevan millones de años quizás de existencia, adorando a Dios, aún no son capaces de entender el por qué Dios ama como te ama. No hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda. Porque ¿cuál es el límite del amor de Dios? El amor de Dios, el límite del amor de Dios es amarte sin límite. Aleluya. Amén. El amor de Dios no se puede razonar, porque cuando intentas razonarlo lo empequeñeces. El amor se recibe, el amor de Dios se recibe con una mente de fe. Y la Biblia dice, escuchen, la mejor expresión del amor de Dios. Atención, de tal manera, es decir, no hay más. De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo estoy bien, yo estoy disfrutando, hablando de Dios, yo disfruto. ¿Y ustedes? ¿Les apetece escuchar algo de Dios? Seguir así. Yo siempre he creído, pastor, que el que dijo ese texto de Juan 3:16 fue Juan, pero no fue Juan quien dijo esas palabras. No fue Juan. Juan las escribió, pero el que las dijo fue Jesús. Y esto cambia mucho. Primero, la humildad de Jesús. Y segundo, la exaltación de la voz del Padre. Atención. ¿Quién es el que muere en la cruz? El Hijo, Cristo. ¿Quién es el que sufre los latigazos, los clavos, el desprecio, los puñetazos, la corona? ¿Quién? Cristo. ¿Quién es el que se encarna? ¿Quién es el que se sujeta al cuerpo? ¿Quién? ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es el que sufre la angustia, la tristeza y la agonía? ¿Quién? Cristo. Y si Él es el que se sacrifica, ¿por qué no dice de tal manera os amo yo? ¿No es extraño? ¿No es extraño? Ya que mueres tú, que te sacrificas tú, ¿por qué no elogias tu amor y no el amor del Padre? Pues te lo voy a explicar, no puedo entender y eso me conmovió aquí dentro. Estoy seguro que tienes muchas personas que amas tanto que darías tu vida por ellos. Sin dudarlo que sí. Ahí está mi hijo. Yo daría mi vida sin pensar por él. Y no me costaría nada. Y no me costaría nada. Pero no existe nadie en el mundo que yo le ame tanto que por salvarlo a él yo le hijo. No sé si me están entendiendo. Es más fácil morir yo por alguien que amo que dar a mi hijo por ti. Ahora entiendo, Jesús, por qué elogia el amor del Padre. Porque Él va voluntario. Pero Dios mío, el dolor que tiene que sentir un padre entregando a un hijo, y atención, para salvar a sus enemigos. Entregar a un hijo, ver la agonía de un hijo, para salvar a los blasfemos, a los mentirosos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los orgullosos. Eso no hay más. Por eso dice, de tal manera, no hay más, de tal manera, ha amado Dios al mundo, que ha dado a su hijo, aplaude ese para él. No hay forma.
me alegro que Dios exista. ¿Qué tenemos? Dios existe, es todopoderoso. Nos ama y entrega a Jesús a la cruz. Siento esta palabra, la siento aquí dentro. La frase más profunda que revela el amor de Dios, escrita por un hombre y dicha por un hombre fuera de Juan. Dios es amor. No tengo tiempo para explicar esto, pero no puede ser más profundo. El verbo ser. Dios es amor. No dice Dios siente amor, porque se quedaría en corto. Tampoco dice Dios tiene amor, porque los ángeles también tienen amor, y los padres tenemos amor, y los maridos y las esposas tienen amor, y los hermanos tienen amor y los amigos. Pero no dice Dios siente amor o Dios tiene amor, porque lo que uno siente se puede marchar. Sientes algo por alguien, te trata mal, se va el cariño. Lo que se siente cambia, es alterable, tus sentimientos son alterables. Y lo que uno tiene, lo puede perder. Lo que uno ha conseguido, lo puede perder. Yo tengo aquí 20 años, los he conseguido, pero los puedo perder. Yo no soy este dinero, ni soy lo que siento. Si Dios solamente sintiera amor, entonces sería alterable. Porque el amor que Dios supuestamente sentiría por ti dependería de tu trato, de tu forma de vivir. Pero te voy a decir algo, tú no has hecho nada para que Dios te ame. Salió de él porque eres bueno. Dios no es que sienta amor. Dios no es que tenga amor. Dios es amor. Es Él. Es Él. Este púlpito es madera. Es madera. Punto. Es su naturaleza. Yo soy carne. En mi naturaleza. Yo puedo perder mis vertebros. Puedo dejar de sentir la amistad que tengo contigo, Lázaro. Pero no puedo dejar de ser humano. Soy humano. Es mi biología. Es mis genes. Es mi naturaleza. Dios no puede negarse a sí mismo. Porque negarse a sí mismo sería que Dios no es inmutable. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Te amó desde la eternidad. Te ama en el presente. Y te amará en la eternidad. Dios es amor. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios es amor. Jamás harás una obra tan perfecta y tan buena que consigas que por ello Dios te ame más. Porque si Dios es perfecto, no puede mejorar. Si tú crees que haciendo buenas obras, orando mucho, dando muchos diezmos, gloria al Señor, crees que Dios te va a amar, yo te digo, tienes una confusión respecto a quién es Dios. Dios no te ama por lo que haces. Y te voy a decir un detalle importante. ¿Cuándo empezó Dios a amarte? ¿Cuando te santificaste? No. ¿Cuando aceptaste a Cristo? No. ¿Cuando fuiste engendrado? No. ¿Cuando Dios creaba el universo? No, más atrás. ¿Cuando Dios creaba los ángeles? No, más atrás. Entonces, ¿cuándo? Cuando solamente existía la Trinidad. Según el consejo eterno de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: y Dios, por amor, predestinó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nuestros pecados, por amor a vosotros. Es decir, jamás hubo un instante en la eternidad en que Dios no te amara. Dios siempre te amó, predestinando al Hijo. En la cruz se manifestó. Luego, si Dios te amó antes de que nacieras, tú no tienes la culpa de que Dios te ame. Dios te ama y la culpa la tiene. Tú le amas, tampoco te dejas por eso, porque la culpa la tiene Dios que te ha amado.
decir algo. Jamás harás una obra tan mala que por ello te hable Dios menos. Porque nadie tiene el poder para manchar el amor perfecto de Dios. Alabo el nombre del Señor. Dios nunca dejará de amarte. Nunca. Luego tendré que explicar un poco esto, pastor. Os pregunto, cuando Judas, antes de traicionar al maestro Judas, ¿lo amaba Jesús a Judas? Sí. Y cuando le traiciona y le da un beso, ¿cómo le llama? ¿Enemigo? No, amigo. No alteroso. Es importante saberlo. Es que hay personas que son auténticas, que son verdaderas, que ponen todos los medios para pegar. Y cuando caen, se acusan tanto que creen que Dios ya no les ama. Yo te digo, Dios te sigue amando. Y tú te sientes frustrado por tu caída, pero Dios ya lo sabía antes. Te has defraudado a ti mismo porque creías que eras un superhombre o una supercristiana, pero a Dios no lo he defraudado. Pedro se sintió defraudado porque creía que podía morir por Cristo, pero a Cristo no le defraudó. Cristo ya se lo dijo, lo vas a negar, pero no te amo. Y cuando te niega, ¿qué hace? Va a buscarlo. No, primero le dice a la mujer, dile a los discípulos que vengan, te les espero donde hemos quedado. Ah, Pedro, no te vayas, mujer, espera, venga. Dile a Pedro que venga también. Dile que me negó y maldijo que venga también. Y cuando le dice, ¿me amas? Te dejamos, Señor, apacienta mis corderos. Es decir, el frustrado eres tú. A mí no me has engañado, yo ya lo sabía, pero a pesar de eso te amaba y te amo. Yo no sé, esto es para gozar. Esto es para gozar. Ahora, escuchen bien. Pastor, ¿significa esto? Si Dios ama tanto, tú decidió simplemente, no des ninguna explicación. ¿Significa eso que si yo practico el pecado, si yo no me arrepiento, si yo rechazo a Cristo, si yo sigo sirviendo al diablo, sigo siendo salvo? Ha dicho que no. Y bien dice, pero ¿cómo es eso? Que Dios me ama y yo vivo practicando el pecado y no me salva. Si Dios me ama tanto, es que tú estás pensando que el amor de Dios es como el tuyo. ¿Y cuál es el problema de nuestro amor humano? Pues lo que pasó con David. Que David, cuando vio a Goliat, quedó extraño y que no sentía nada por él, cogió la piedra, se la tiró y no sintió remordimiento. Pero cuando es su ojito derecho, Absalón, que hace más daño al pueblo que el propio Goliat, sale corriendo, no le tira piedras, al contrario, le tira las piedras a él y él se calla. Es mi niñito, Juan, no me lo toques, no lo mates. Porque claro, es muy fácil aplicar la justicia por aquellas personas por las cuales no sentimos nada, pero aplicar la justicia a nuestros hijos, aplicarnos la justicia a nuestra familia, cuidado, porque nuestro amor es tan imperfecto que nuestro amor estropea a las personas. Eso tiene mucha profundidad. ¿Verdad? Hay padres que aman mucho a sus hijos, pero le aman de tal manera, con un amor tan envenenado, lo digo bien, tan envenenado, que en vez de hacerle bien, hacer un hombre los hace unos mimosos. Y no vale para ganar una peseta. Y todos se lo consienten. ¿Quieres esto? Toma. ¿Quieres esto? Toma. Hay un texto en la Biblia, y David fue para el rey, pero fue para el padre, porque nunca entristeció a su hijo diciéndole, ¿por qué haces esto? Porque los sentimientos hacen débil a la justicia verdadera. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, verdad? Tú si me vas a juzgar a mí y a tu hijo, Lázaro, vas a ser más duro conmigo que con tu hijo, porque tus sentimientos de amor es imperfecto. Pero notad, el amor de Dios es tan perfecto que no se goza en la injusticia, sino se goza en la verdad. El hombre ama con locura. ¿Cuántas veces ha dicho, ay cariño, te amo con locura? Ay hija, te amo con locura. Tengo que decir que Dios no ama con locura. Dios ama con inteligencia.
cuando hay que dar una disciplina también lo va a hacer. Porque el amor de Dios no es débil. El amor de Dios es justo. Y la justicia está en el Hijo que muere. Amén. Date cuenta si es justo Dios que para salvarte entrega a su Hijo para poder aquí abrazarte. Porque si te abraza sin haber enviado al Hijo, ¿qué ocurre? Que Dios sería un consentidor de tu pecado. Pero para no quebrantar su justicia y dar en Él, que Él es justo, entrega al Hijo, derrama el juicio y el castigo sobre el Hijo, para que ahora nosotros nos pueda besar y abrazar. Amén. Aplica la justicia al Hijo para aplicar el amor en ti. Qué bueno. Amén, qué tremendo. Amén. Por eso la Biblia dice, Abraham dijo proféticamente y inspirado, dijo, Dios se proveerá de cordero. Siempre se dice, Dios proveerá de cordero. Espera, el que se no lo puede quitar. Dios se. Si Dios dice se proveerá de cordero, está diciendo que el problema era suyo. El problema era de Dios. Y cuando dice Dios se proveerá de cordero, está profetizando a Cristo. Porque el problema que tenía Dios para salvarte no era el diablo, ni siquiera el pecado. No, era su propia justicia. Dios te ama tanto al hombre que dio a su Hijo. Pero escuchen, pero amando tanto al hombre como lo ama, no podía salvarlo porque su propia justicia se lo impedía. Si salvo al hombre con su pecado, sin castigar el pecado, entonces yo soy o cometo un delito. Entonces Dios no puede ir en contra de su justicia. Entonces, ¿qué hace? Dios se provee de cordero. Es decir, Dios envía al Hijo para que el Hijo satisfaga la justicia del Padre, para que ahora el Padre pueda abrazarte, bendecirte y salvarte sin cometer un delito contra sí mismo. No porque obedece leyes, sino obedeciendo a su santa naturaleza. Dios es tan justo que tiene que hacer cosas de manera justa. ¿Qué significa esto? Que Dios puede, o no, o mejor dicho, ama a todo el mundo, pero el amor solamente lo manifiesta a aquellos que están en el Hijo. Ahí está la explicación de antes. Notad, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, principados, demonios, la muerte, la vida. Nada. Pero notad, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Necesito explicar esto. El amor de Dios es en Cristo Jesús. Es decir, hay dos tipos de personas en el mundo. Los hijos de desobediencia que llama Pablo, que también son llamados hijos de ira. Captar esto. Hijos de desobediencia porque aún siguen siendo hijos de Adán por el pecado, porque no están convertidos a Cristo. Entonces, estos hijos de desobediencia son hijos de ira. Sobre ellos se manifiesta la ira de Dios, aunque los ama. Pero el que entra en Cristo Jesús, el que se convierte a Cristo, ya no es hijo de desobediencia, sino hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, ya no somos hijos de ira, sino hijos de misericordia. Es decir, que Dios manifiesta la ira sobre los impíos, pero su amor lo disfrutan solamente los que entran en Cristo. Así que nadie se puede justificar diciendo, bueno, yo, como Dios me ama, yo sigo pecando. No. Tienes que entrar en Cristo, arrepentirte de tus pecados, no para que Dios te ame, sino para que Dios manifieste su amor en ti. ¿Le das un aplauso a Jesús? Por tanto, quiero terminar solamente con este punto tan importante. Dios es real, existe. Cuando usted levanta su mano, ahora,
Dios puede ser, la asistencia de Dios puede ser una buena noticia o una mala noticia. Todo depende de la actitud del hombre hacia la persona de Jesucristo. Es decir, Dios para el hombre, la existencia de Dios puede ser una buena noticia o una mala noticia. Dios puede ser tu peor amenaza o tu mejor esperanza. Dios para el hombre puede ser su mayor esperanza o su peor amenaza. Escúchenme con atención. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Luego para ellos la existencia de Dios es una amenaza. Porque siguen siendo lo que son, demonios. Creen, pero tiemblan. ¿Por qué? Porque la existencia de Dios es temible para aquellos que viven en el pecado y son rebeldes del llamado de Dios. Pero dice la Biblia que los santos ángeles dicen que adoran a Dios con gozo y con arpas. Luego para los demonios la existencia de Dios es una amenaza, pero gloria al Señor, para los ángeles es, gloria al Señor, el gozo. Un gozo espiritual. Más aún, cuando nace Jesucristo, el verbo de Dios hecho carne, dice la Escritura que los pastores se alegraron y se regocijaron. Y dice la palabra que los tres, los magos de Oriente, estos también se gozaron y adoraron. Sin embargo, cuando nació Jesús, dice que en un trono, Herodes, dice, se turbó y tembló porque había nacido, había oído que había nacido el Rey de Israel. Luego para unos era su esperanza, para otros su peor amenaza. Tengo que decirte algo importante: Dios existe. Para vosotros, gloria al Señor, que creéis, es vuestra esperanza. Pero si hay alguno en este lugar que aún no se ha arrepentido de sus pecados, tengo que decirte que Dios existe y es tu peor amenaza. Amén. Aleluya. El hombre teme al diablo, el hombre teme a la muerte y teme al infierno. ¿Qué insensatez? ¿Qué insensatez? ¿Temer a la muerte? ¿Temer al diablo? ¿Temer al infierno? No, es una insensatez. Es una insensatez. El hombre tiene que temer a Dios. El hombre quiere temer a Dios. Y cuando alguien teme a Dios, Dios mío, ríase del diablo. Cuando alguien teme a Dios, ríase de la muerte y ríase del infierno. Porque cuando uno está en Cristo, gloria al Señor, el diablo ya no le puede ni tocar. Y cuando uno está en Cristo, el morir no es una desgracia, es ganancia. Y el que está en Cristo no tiene que temer al infierno, porque ninguna condenación hay para los que estáis en Cristo Jesús. Así que teme a Dios, respétale, hazte amigo de Dios y vive en santidad. Amén. Que nadie viva una doble vida y una doble moral, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo sabe. Ante Dios no hay coartada perfecta. Dios no necesita ni escuchar ni versión, porque Dios ya lo vio todo. Cuando estamos a solas, Dios nos ve. Cuando estamos en nuestra habitación, Dios nos ve. Cuando nos estamos, gloria al Señor, vistiendo, Dios sabe para quién nos vestimos. Cuando hablamos por teléfono, Dios nos está mirando. Hermanos míos, Dios lo ve todo. Si no estás en el Señor, tiembla, tiembla, porque la ira de Dios estaría sobre ti. Pero si estás en Cristo, no tengas miedo a nada. Ríete de la muerte, ríete del diablo, ríete del infierno. Ha sido para mí un honor y un placer estar con vosotros. Gracias por escuchar con esta atención. Cuando habléis con Dios, habladle de mí, ¿vale? Decidle de mi parte que aún le sigo necesitando. Paz y paz para todos vosotros. Un abrazo. Que el Señor os bendiga.